¿Sabías que Jackie Chan se disfrazó de Chun-Li en una de sus películas? Quédate para conocer las 25 curiosidades de Chun-Li. Comenzamos. El nombre de Chun-Li significa belleza primaveral. Chun-Li está empatada con Ryu en cuestión de apariciones y popularidad en videojuegos fuera de la franquicia de Street Fighter. Ella, junto con Ryu y Ken, son los representantes de la saga. Una de las razones que le atribuyen el éxito a Street Fighter 2 fue su variado elenco de personajes, ya que todos eran visualmente diferentes, y esto era muy importante ya que los videojuegos de lucha anteriores a Street Fighter tenían menos variedad y originalidad en cuestión del diseño y habilidades de sus personajes. A Street Fighter 2 a menudo se le atribuye la creación del género de lucha moderno. Sin embargo, no fue el primero de este tipo, pero sí el que lo popularizó y ayudó a sentar las bases de los videojuegos y sagas posteriores, creando así una estructura general de lo que hoy en día sigue estando presente tanto en Street Fighter como en otras sagas. Por lo que Chun-Li es un personaje rápido y con buena destreza, lo que hoy en día es vital en lo competitivo, ya que los torneos profesionales, los personajes rápidos son los que predominan. Así que podemos decir que Chun-Li fue de los primeros personajes en ser utilizados en los torneos competitivos de Street Fighter. Chun-Li se refiere a sí misma como la mujer más fuerte del mundo, y sus admiradores la llaman la mujer más hermosa del mundo. Esto ayudó a inspirar a personajes femeninos que le siguieron, tanto en la franquicia como en otras sagas de videojuegos de lucha. Durante el desarrollo de Street Fighter 2, Yoshiki Okamoto quería darle a Chun-Li una barra de vida mucho más corta. Esto para reflejar que las mujeres eran físicamente más débiles que los hombres. Pero al final, esto no fue incluido, ya que otro desarrollador del juego no estaba de acuerdo con la idea. Y gracias a esto, todos los personajes, sin importar su sexo, tienen las mismas estadísticas de vida. Chun-Li siempre ha sido una de las representantes de Capcom en sus juegos de colaboración tales como X-Men vs Street Fighter, Project X Zone y Marvel contra Capcom, y siempre se ha incluido a Chun-Li en estos. En el final de Chun-Li para Marvel vs Capcom 2, se le ve arrestando al Kingpin, personaje de Spider-Man. En la franquicia Street Fighter se han introducido algunas variantes malvadas de algunos personajes tales como Bad Ryu, una variante que sucede cuando Ryu es poseído por la energía del mal y pierde su mente. En Marvel vs Capcom se introdujo una versión malvada de Chun-Li conocida como Shadow Lady. A primera vista, solo es una Chun-Li con un filtro oscuro colocado sobre el personaje, pero realmente Shadow Lady es muy diferente de lo que te imaginas, ya que posee una variedad de ataques y habilidades únicas, entre ellas disparar misiles desde su espalda, crear ataques muy poderosos con sus manos, puede generar una barrera eléctrica, además de un triple salto y su propio ataque final llamado Misión Final. Chun-Li posee su propio juego, y es que en Japón existe algo llamado pachinko, que es una especie de tragamonedas, por lo que
no es un videojuego como tal, pero sí incluye cinemáticas, las cuales aparecen cuando vas progresando con tu puntaje. Hay varios clips de este pachinko en YouTube. Chun-Li es considerada una de las chicas más sexys de los videojuegos en general, siendo una de las waifus más populares por sus atributos físicos. Y justo en relación al punto anterior, la razón de que Chun-Li tenga unos muslos tan grandes se debe a su arduo entrenamiento, ya que gran parte del repertorio de sus ataques utiliza patadas y saltos, por lo que esta es la razón de sus llamativos muslos. En la película animada de Street Fighter 2 hay una escena en la que se le ve desnuda, esto ya que se encuentra duchándose, y justo la inclusión de esta escena le causó problemas en su estreno, ya que existen numerosas versiones censuradas y sin censura, pero no fue hasta gracias al internet que se ha podido conocer una versión totalmente sin censura y sin cortes. Esta fue estrenada en Estados Unidos. Chun-Li nació el 1 de marzo de 1968, esto lo sabemos gracias a una imagen con los datos personales de ella, la cual obtuvimos en Street Fighter 2. Chun-Li tiene muchos aliados, pues se ha aliado prácticamente con la mayoría de los personajes, comenzando con Gen, que fue su maestro cuando ella tenía 5 años, además de que él era amigo de su padre y le enseñó algunos movimientos. Chun-Li no tiene una pareja como tal, pero sí tiene una hija adoptiva. Esto después de retirarse de la Interpol y abrir una escuela de Kung Fu para todos aquellos que lo necesitaran y quisieran aprender. ¿Sabías que Jackie Chan adora a Chun-Li? Él protagonizó una película de comedia y acción llamada City Hunter. La película no es tan recordada como otros grandes éxitos del actor, pero esta película es reconocida entre los conocedores por una escena en particular en la que podemos apreciar a Jackie entrando a una especie de arcade que recrea y da a la vida a los personajes de Street Fighter 2. Posteriormente, Jackie entra en acción mientras utiliza un traje muy similar y haciendo homenaje a Chun-Li. Él hace exactamente los mismos movimientos y gestos, y luchando contra Ken, termina la batalla utilizando un Spinning Bird, uno de los movimientos característicos de Chun-Li. Según datos oficiales de Capcom, en el régimen de entrenamiento de Chun-Li son 7000 repeticiones de sentadillas y un press en banca de 150 kilogramos. Esto para una persona promedio la haría prácticamente imposible, pero Chun-Li evidentemente puede realizarlo. Las zapatillas deportivas que utiliza en su diseño de la saga Alpha Zero son marca Adidas. Esto es confirmado por el diseñador de personajes, y si prefiere su versión clásica, hay un truco para obtenerlo. Debes oprimir por 5 segundos el botón Start y luego cualquier botón, aunque el truco solamente funciona en Alpha 2 y en la versión de Super Nintendo. Uno de los motivos por los cuales ella decidió aprender artes marciales es porque vio una película de Bruce Lee. Chun-Li tiene como rival a Mai Shiranui en algunos videojuegos crossover. En el videojuego Final Fight 2, Chun-Li tiene una breve aparición a modo de cameo, apareciendo dentro de un restaurante comiendo ramen. Aparece como reportera
en la secuencia de introducción de Mega Man 9. Ella fue de las primeras protagonistas femeninas de un videojuego en ser jugable y un personaje bastante importante, ya que anteriormente la mayoría de las chicas en los videojuegos eran como damiselas en apuros o personajes de fondo sin relevancia. La banda Arctic Monkeys tiene una canción titulada Chun-Li Spinning Bird Kick. Una policía que se asemeja muchísimo a Chun-Li aparece en el epílogo de Asura's Wrath, juego también desarrollado por Capcom. Y bueno gente, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, les agradezco mucho su tiempo y espero que les haya gustado esta edición de curiosidades. Si tienes un personaje favorito del que te gustaría que hable, déjamelo en los comentarios. Y pues nada, continúen jugando, nos vemos en la próxima, chao.